Muchas veces, de todos los profesionales de la salud que uno conoce, el intensivista es con el que tal vez uno menos contacto llega a tener a lo largo de su vida, y cuando llega a tener contacto muchas veces no es el momento más agradable para uno. Contale un poco a la gente quién es el intensivista, cómo se forma y obviamente en qué consiste su trabajo. Un médico intensivista es aquel médico que hace su carrera de grado, una vez finalizada hace una especialidad más, haciendo un posgrado o residencia en terapia intensiva, lo cual lleva un promedio de 4 años más de especialidad, además de la carrera de grado que pueden ser 6 o 7 años. Y se encarga del cuidado de las patologías críticas de todas las ramas. Por ejemplo, de la cardiología se puede encargar del infarto, de la neurología se puede encargar del ataque cerebrovascular, del trauma se puede encargar en global, de la neumonología, de la ventilación mecánica. Entonces esa es la función de cuidar las situaciones críticas de todas las especialidades. Bien, y obviamente que está en una etapa o en una situación de salud a la cual obviamente uno por ahí evita, y hay que hacer todo lo posible para evitarla. Ustedes cumplen, creo, un rol fundamental, que es dar sostenimiento en situaciones, como bien decías vos, ¿no?, críticas, y toda la complejidad que ello implica y el desgaste que ustedes también como profesionales tienen. Sí, en la historia de la medicina intensiva, que data a partir de 1950, empieza a verse que en estas salas empieza a haber mayor sobrevida. De 10 pacientes que ingresaban al principio, se morían 5, y en el transcurso de los años y con el crecimiento tecnológico se va viendo que la mortalidad disminuye, siendo que el médico que se especializa en el cuidado de estos pacientes solamente se aboca a esto, porque antes otras especialidades como la cardiología, la neumología se encargaban de estos pacientes. Con el tiempo se vio que el médico solamente abocado a la terapia intensiva mejoraba la sobrevida de los pacientes, y hoy por hoy teniendo una mortalidad de 11%, es decir, que de 10 pacientes que ingresan, en promedio solamente muere 1. Esto siendo duro, perdón que hable de muerte, pero bueno, es la realidad con la que hemos vivido. Entonces, como vos bien decías al inicio, todo esto significa que sea un lugar duro, ¿no? Humanamente, porque nadie quiere pasar por las circunstancias con un ser querido en esas circunstancias, ¿no? Y de hecho, los mismos médicos tratamos de evitar todas esas circunstancias, tratamos de hacer prevención y demás, pero bueno, debido extremo pasan la necesidad de requerir los cuidados en unidades críticas. Así es, y en tiempos de pandemia hemos visto que de alguna forma el rol de la terapia intensiva como que se hizo mucho más visible, es decir, como que lo hemos podido notar un poco más al trabajo que ustedes realizan todos los días, las 24 horas, que no descansan, y que, bueno, obviamente que en esta situación en la que hoy nos encontramos, por eso es que te invitamos a charlar en esta mañana, para que también le contemos a la gente cómo nos encuentra hoy esta situación en cuanto a la situación de las terapias intensivas en la provincia de Jujuy, y también un poco de lo que responde a los procesos históricos que ustedes como profesión han ido viviendo. Sí, la situación actual de los médicos intensivistas es otro capítulo, que ya lo venimos charlando con vos en otros momentos, acerca de nuestras condiciones y la cantidad, por qué la elección de la especialidad, y por qué hoy tiene un número en la provincia de intensivistas de la media para abajo, ligeramente para abajo, o sea que estamos con la cantidad de intensivistas justo para una cantidad de población necesaria, esto estadísticamente hablando. Y en relación a las terapias intensivas, en general, ningún sistema de salud, y esto quedó en evidencia mundialmente, ningún sistema de salud está preparado para las pandemias. Aquellos que pueden adaptarse por una cuestión de primer mundo, han podido batallar un poco mejor con algún soporte tecnológico de estas, pero ningún sistema de salud ha sido el ideal para soportar tal cantidad. Por eso es que la reflexión ahora es que quizás tenemos que hacer más fuerza en la prevención
en el tratamiento. Pero sin duda, hablando del capítulo de terapia intensiva específicamente ahora, sin duda nos pone a la cabeza o en la primera línea de esta pandemia, ¿no? Exactamente. Y obviamente que muchas veces he visto que incluso profesionales de la salud utilizaron el ejemplo de decir, en Jujuy tenemos X cantidad de respiradores y la población es tanta, este tipo de comparaciones que a veces creo que puede llegar a ser hasta un poco nocivas y perjudiciales en cuanto a la respuesta de la población, porque buscando tal vez instaurar miedo, en realidad no explica el por qué a veces este tipo de insumos, infraestructura, a veces no es que uno tenga que tener una proporción igual al del número de la población general para decir de que algo esté bien. ¿Cuál es la realidad? Porque sabemos que ustedes en este momento también han sido muchas veces consultados en todo el país con respecto a esto, al acceso a los respiradores, la calidad de estos equipos y la disposición que hay en la República Argentina. Bueno, sin duda esto ha generado también la apertura de muchas cuestiones, en la que uno como intensivista, yo personalmente lo traslado a cuando uno da un informe a algún paciente. Cuando algún paciente viene y te dice, mirá, le di la presión de esta manera, la frecuencia de esta manera, lo que uno siempre suele decir son cosas que no van a poder manejarla y te van a aumentar la angustia. En este caso, opino tal cual. Opinar sobre la cantidad de respiradores, la cantidad de terapia intensiva, la cantidad de camas de terapia intensiva, es incrementar la angustia que uno no va a poder manejar si es que no entiende de medicina intensiva. Por eso, todo esto no lo digo yo, sino que está basado en números estadísticos de necesidad de camas por población. Lo que uno puede hacer en estos casos de pandemia es ajustar sus números, reforzando el recurso humano, reforzando la tecnología y el recurso edilicio para afrontar estadísticamente de la mejor manera el futuro problema. Por ahí la ventaja que nosotros tenemos, que son los datos estadísticos que han sufrido otros países y que algunos han podido sobrellevar de alguna manera, y vuelvo a insistir con el tema de la prevención, porque en aquellos lugares donde se ha hecho prevención, la curva ascendente de los casos de coronavirus, en este caso, ha sido planchada, lo cual lo que ha permitido es el acceso y la atención correcta en las instancias críticas. Con esto quiero decir que volvemos a insistir sobre la prevención. Pero bueno, una vez desatado esta polémica que hablamos de los ventiladores más, lo que uno dice es, bueno, no pensemos en eso, porque a la población en general no pensemos en eso porque no va a traer más angustia y no vamos a poder solucionar nada. La realidad actual en la provincia es que se está trabajando proporcionalmente sobre las camas de UTI y con camas de respirador, proporcionalmente para los casos que se pudieran dar y que requiriesen ventilación mecánica. Ahora, esto es un análisis mucho más profundo porque hay que tener en cuenta datos estadísticos en que solamente el 5% de aquellos pacientes que se internan van a requerir ventilador, lo cual es una proporción menor comparado a otras epidemias como por ejemplo el SARS, el MERS o H1N1. Entonces, si bien el potencial de este virus se da en la transmisión, la mortalidad y el requerimiento de ventilación mecánica es menor a todas estas epidemias. Así es, entonces, como que también haciendo otro análisis que hago de estas palabras que vos decís, es el hecho de que tengamos un virus que se transmite de una forma tan fácil, no quiere decir que toda la población que sea alcanzada automáticamente va a tener que llegar a la instancia de necesitar asistencia mecánica para poder respirar y toda esta complicación que hemos visto, que por ahí uno puede llegar a ver y que por ahí es la imagen que uno tiene de lo que está pasando en Europa y demás. No es que eso pase en la gran mayoría, eso está hablando vos de un 5% dentro de los casos más complejos. Sí, haciendo un ejemplo, tratando de ser lo más práctico posible, en el peor de los escenarios que hoy lo refleja Italia, por ejemplo, si uno tiene en cuenta que Italia en el peor momento, en 15 días, tuvo 40 infectados por cada 100.000 habitantes, calculando 800.000, ponele en Jujuy,
uno debiera pensar que aproximadamente 360 serían los infectados. De ese 360, en el caso extremo, no todos se internan. Y de esos que se internan, que por ahí pueden ser 150, 200, no todos requieren terapia intensiva, porque solamente requerirían un 17 a 20%, es decir, de esos 150, 15 en 15 días. Y solamente 5 a 10 podrían requerir ventilación mecánica, estamos hablando de 15 días. Haciendo este cálculo extremo, sí, uno podría decir que las camas que se están preparando con ventilación mecánica, y en el caso del Hospital San Roque, que está previsto que sean 70 camas de terapia intensiva, sería suficiente como para afrontar todo esto en un caso extremo. Bueno, eso es una cuestión edilicia y tecnológica. Hay que tener en cuenta, bueno, también el recurso humano, como por supuesto, que nos vemos, o sea, si bien nos vemos como toda la situación en primera línea, nos vemos enfrentándonos lo más parecido a una guerra, siendo extremista, pero bueno, yendo con la mejor opción y tratando de ser conscientes de que tenemos que hacerle frente de la manera lo más humana posible y también lo más serio tecnológicamente posible, ¿no? Entonces, llegamos concentrados, tratando de organizarnos entre todas las terapias intensivas, tanto del público como privado, para tratar de apoyar, en este caso, el Hospital Central de Críticos Respiratorios, que va a ser el Hospital San Roque, para dar apoyo a todo esto, ¿no? Bien, y eso quiero también rescatar, ¿no? Justamente. Y el factor humano que es tan importante, y es por eso que siempre que puedo y tengo la oportunidad, tanto en la radio como bueno, hoy también aquí en el programa, rescatar el lugar de ustedes y cómo también ustedes como médicos han generado un cambio paradigmático dentro de las terapias intensivas. Están en un proceso de humanización, como se ha denominado, y todo esto para mejorar la calidad de atención y demás, así que estamos en muy buenas manos y esperamos poder seguir acompañándolos a ustedes también, Ulises, en todo lo que haga falta para difundir su trabajo y visibilizar lo que hacen día a día dentro de las terapias intensivas. Sin duda va a haber un antes y después, Gastón, en nosotros, porque sabemos que estamos arriesgando nuestras mismas vidas en el marco del juramento que hemos prometido en el hecho de cuidar a nuestros pacientes. Y eso no tiene negociación alguna. Por ende, vamos a entregar todo lo que tengamos que entregar en esta situación, pero también uno pide conciencia en cuanto a lo global, al que uno no pide un reconocimiento tácito de esto, pero sí que pensemos de ahora en adelante en la situación del sistema de salud, que viene ajetreado entre algunas cosas, no es un momento actual, no desde ahora, sino de hace mucho tiempo, en donde tanto el recurso humano como la edilicio han sido un tanto descuidados. Sin duda, esta hermosa carrera nos da la posibilidad de no mirar ese tipo de falencias y afrontar de la manera académica y ética de la mejor manera. Y es por eso que uno pide simple apoyo espiritual, si se quiere decir, una palmada, un aliento psicológico de decir no te rindas, o buena guardia, o éxitos, estamos para lo que necesites, que uno ya con eso simplemente, desde nuestra familia, de nuestras amistades, es suficiente para poder darle batalla a esta pandemia. La verdad que sí. Ulises, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Sabemos que ustedes se están preparando para cualquier escenario que se pueda presentar, así que desde acá nuestro abrazo y acompañamiento como profesionales de la comunicación hacia ustedes en las terapias intensivas. Bueno, Gastón, muchas gracias a tu teleaudiencia, muchas gracias siempre por darnos la posibilidad de expresar y lo último y por tercera vez, por favor, ayúdennos a cuidarnos, quédense en casa, que es la mejor manera de prevenir que esto se sitúe, que se cite de manera extrema. Creo que las medidas están en todos los puntos, desde el punto de vista médico, gubernamental. Ahora solo hace falta
una vez en la vida que hagamos caso y tratemos de cuidarnos. Exactamente. Bueno, Ulises, que tengas un muy buen día. Hasta luego. Bueno, saludos, Gastón. Hasta luego. Muy bien, hablábamos así con el doctor Ulises Ríos Párraga. Él es médico intensivista y además presidente de la Asociación Civil Jujeña de Médicos Intensivistas, hablando sobre esto, ¿no? Un poco contando cuál es el trabajo que realizan todos los días. Vos tal vez vas al cardiólogo, al dermatólogo, y el intensivista está ahí las 24 horas acompañando a pacientes en estado crítico, las 24 horas dándole soporte. Es una tarea muy desgastante, de mucho compromiso, que sabemos que no es de las más atractivas dentro del campo de la medicina, por lo cual hoy hay una carencia de este recurso a nivel global y que debemos valorar a los que están hoy trabajando y en los escenarios que se puedan venir hacia el futuro. Así que Silvia, Cristian, creo que esta entrevista era más que necesaria para que la gente también comprenda esto y